En los últimos años, los historiadores han rescatado la figura de un fraile español que vivió entre dos mundos, el religioso y el clandestino. Hablamos de Fray Antonio de Sedella, un capuchino destinado en Nueva Orleans. Un fraile que no solo fue confesor de almas en el siglo XVIII, sino que también fue un informante, una especie de espía, al servicio de la corona española. Este hombre de fe no fue solo una pieza clave en la evangelización de América. También, al parecer, codificó mensajes, envió informes y participó en una valiosa red de información en las colonias americanas del norte. Su nombre se cruzó de manera indirecta con el de Bernardo de Gálvez, el estratega que convirtió la inteligencia recopilada en victorias militares decisivas. Os contamos mucho más a continuación. Soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y yo soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Desde las primeras civilizaciones, los gobernantes entendieron que conocer el plan del adversario era tan vital como tener tus tropas bien entrenadas. Los registros más antiguos hablan de agentes que recorrían los reinos de Egipto, Asiria y Babilonia, portando mensajes codificados o bien prestando servicios de inteligencia disfrazados de mercaderes. Con el paso de los siglos, esa práctica evolucionó y se fue profesionalizando. Así, reyes, emperadores y en general los estados modernos incorporaron de forma sistemática despachos de inteligencia, con sus documentos encriptados en códigos y claves que solo manejaban en sus redes de agentes confiables. Pero incluso en este vasto mundo de servicios clandestinos, encontramos pocos casos tan únicos como el de Fray Antonio de Sedella, en el que, si bien es verdad, se mezcla lo histórico con la reconstrucción especulativa de su biografía. Nacido en 1748 en Sedella, Málaga, como Francisco Ildefonso Mareno, ingresó en la orden capuchina y adoptó el nombre religioso de Fray Antonio. Fue ordenado sacerdote el 21 de diciembre de 1771 y poco después, en el contexto del traslado de la colonia de Luisiana de Francia a España, fue enviado a evangelizar en el Nuevo Mundo. Instalado en Nueva Orleans a partir de 1774, Fray Antonio de Sedella ocupó allí un cargo importante como oficial de la Inquisición y sacerdote de la iglesia de San Luis de aquella ciudad. Desde su llegada a la colonia hispanoamericana, su reputación fue cambiando. Desde la fama inicial como un hombre severo en sus principios evangelizadores, a la de un fraile comprometido con la defensa y bienestar de los prisioneros encarcelados, la población esclava de origen africano y los sectores más marginados de la población local. A lo largo de los años empezó a conectar con los ámbitos civiles, eclesiásticos y administrativos de la Luisiana colonial, y lo hacía no solo como un rostro religioso, sino con la capacidad de acceder a información muy valiosa en territorios fronterizos. Ese trasfondo le otorgó una posición singular y una notable influencia moral y fáctica. Contaba con libertad de movimientos en un territorio culturalmente mixto, y como todo sacerdote, acabó siendo depositario de muchas confidencias de la vida de sus feligreses en Luisiana. Información a la que empezaron a sumarse otros datos sobre intereses comerciales o sobre los planes de las potencias extranjeras en conflicto colonial con la corona hispánica. Todo conocimiento del terreno y sus habitantes resultaba valiosa en esa posición de ventaja, y al parecer Fray Antonio de Sedella se convirtió en una inesperada fuente de información, algo que en un territorio tan inestable como Luisiana resultaba valiosísimo. No porque lo buscara activamente al principio, sino porque por su posición de párroco principal le llegaba sola. Por aquel entonces España entró como aliado en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, pero su objetivo real era debilitar a Gran Bretaña y consolidar su dominio en el Golfo de México. Para esa empresa, Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana por entonces, se dio cuenta de que necesitaba ojos y oídos discretos, y ahí encajaba Sedella. Con el tiempo, su colaboración pasó de ser puntual a estructurada. Sedella empezó a reunir y transmitir información estratégica de manera sistemática, especialmente interesante en cuanto a desplazamientos de tropas británicas o información de rumores sobre la política en las 13 colonias del norte de América. Pero además, Sedella fue capaz de ingeniárselas para pasar información de manera discreta. Ciertos historiadores le atribuyen recientemente el movimiento de informes resumidos y cifrados para enviarlos hacia La Habana o al gobernador de Luisiana con máxima discreción. Con esa ventaja, Bernardo de Gálvez lanzó campañas militares desde Luisiana hacia Florida y el Golfo de México, mientras Fray Antonio de Sedella, desde la retaguardia, suministraba información sobre todos los movimientos británicos.
Esa inteligencia permitió a las tropas españolas adelantarse a los británicos en Pensacola, Mobile y Baton Rouge. Fue una manera perfecta de cortarles el suministro y obligarles a dividir sus fuerzas. Durante años mantuvo su red activa, incluso después de la guerra. Desde su parroquia de San Luis, en Nueva Orleans, siguió siendo un punto de enlace discreto entre la Iglesia, las autoridades y los comerciantes leales a la corona española, y todo ello sin levantar sospechas. Murió en 1829, con más de 80 años, rodeado del respeto de los vecinos que le conocían solo como Père Antoine, el padre Antonio. Los tribunales suspendieron sesiones, los jueces acudieron a su funeral y el ayuntamiento de Nueva Orleans colgó crespones negros durante 30 días. Nadie, o casi nadie, sabía que aquel fraile amable y reservado fue un activo informante de la época colonial. Durante casi 2 siglos su nombre quedó escondido entre los archivos coloniales y las crónicas locales hasta que los historiadores empezaron a estudiar los documentos de la época. En los últimos años, esas piezas dispersas, cartas cifradas, referencias militares, menciones indirectas, han permitido reconstruir el papel real que jugó Fray Antonio de Sedella en el tablero internacional. Lo curioso es que su legado pervive. En el corazón del barrio francés de Nueva Orleans, una calle junto a la Catedral de San Luis lleva su nombre, Père Antoine Alley. Los visitantes pasan por allí sin imaginar que ese mismo fraile ayudó, desde su despacho parroquial y sus misas, a cambiar en algo el equilibrio de poder en el continente americano. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.